Muy buenas tardes para todos. Soy Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, y les damos la bienvenida a este último espacio de un ciclo de webinars que tuvimos en el marco de nuestra campaña COVID-19 Cáncer 20. Estos espacios tuvieron el objetivo de brindar información relevante a los pacientes con cáncer en el marco de esta pandemia. Es así como hablamos de diferentes temas relacionados, por ejemplo, con la telemedicina, los posibles cambios en el protocolo del tratamiento oncológico, las nuevas resoluciones y decretos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud para proteger a los pacientes, y hoy con un tema no menos importante y relacionado con el correcto uso de todos estos implementos de bioseguridad para los pacientes oncológicos en el marco de esta pandemia. Vamos a tener entonces una sesión muy amena y muy agradable, una conversación con nuestra invitada especial del día de hoy, y los invitamos entonces a que ustedes participen a través del chat de esta transmisión en vivo, y los que no puedan hacerlo a través del chat, por favor hacerlo a través de nuestro WhatsApp 321-475-7017. Ahí estaremos también muy pendientes de poder recibir sus preguntas y sus inquietudes para poderlas resolver con nuestra invitada del día de hoy. Bueno, le doy entonces la bienvenida a la doctora Fernanda Hernández. Ella es médica epidemióloga, magíster en Administración en Salud y actualmente editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol. Doctora Fernanda, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Doctora Yolima, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para todas las personas que se están conectando a esta que usted ha llamado muy bien una conversación. De verdad que para mí es un honor y es un privilegio poder conversar con ustedes, porque sé que en estos poco más de 100 días hemos recibido una cantidad de información que entonces, la idea es que lo aterricemos entendiendo pues muchas cosas, ¿no? Que este es un momento en el que estamos aprendiendo, que este es un camino que estamos recorriendo y que probablemente algunas recomendaciones van a seguir cambiando, pero de verdad que estoy abierta a todas, bienvenidas, no hay preguntas bobas, entre comillas, que a veces decimos, ¿será que pregunto? No pregunto, todas de verdad son bienvenidas. La idea es que nos protejamos de la mejor manera, sabemos que cuando yo me protejo, estoy protegiendo a los demás y estoy salvando vidas. Sin duda, esta es una situación que nos ha enfrentado a muchas situaciones, y también quiero decirles que comparto con ustedes los miedos, que comparto con ustedes los temores que pueden estar sintiendo. Es normal, pero bueno, en ese proceso estamos todos y estamos para apoyarnos y salir adelante. Claro que sí, doctora Fernanda, muchísimas gracias por esa introducción. Usted muy bien lo ha dicho. A pesar de que hemos recibido tanta información, sabemos, porque lo hemos escuchado de los pacientes, que todavía existen muchas dudas y muchas inquietudes frente a cosas elementales, doctora Fernanda, como el uso de guantes, como el uso de la careta, porque a veces la información no es tan específica para el paciente oncológico. Y hoy la idea es esa, es poder abordar todas estas inquietudes enfocadas en el paciente con cáncer. Entonces, mi doctora, no siendo más, le doy la palabra. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, y siéntanse por favor libres de interrumpir en cualquier momento si hay algo que de pronto sienten que debemos profundizar o que hay alguna pregunta, porque yo sé que también están recibiendo mucha información por sus redes sociales y demás. Entonces, bienvenidas. Voy a dejar así, no sé si está bien que la comportamos de esa manera. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo protegerse? Y creo que es la pregunta más importante en este momento. Yo sé que están escuchando del pico, que están escuchando de la meseta, que de aplanar la curva, que del número de casos, que del número de muertes, pero yo les tengo una invitación muy especial a como a desvincularse de todo eso, ¿de acuerdo? Porque ahí es cuando nos podemos confundir aún más, y entonces que si el pico era en abril, o si era en mayo, o si era en marzo. Entonces, creo que la pregunta más relevante en ese momento es cómo debemos protegernos, porque estamos enfrentando esa realidad que ya les decía, y es un virus que empezó a comienzos del año, que tuvimos conocimiento a finales del 2019, a comienzos de este, y que nos ha demostrado que tiene una capacidad de propagarse muy rápido, muy efectiva, que puede ir más rápido que nosotros, que la capacidad de detección. Así que hay herramientas que ya han demostrado con suficiente evidencia que definitivamente son efectivas, que son seguras.
a veces parecen muy sencillas y las podemos subestimar, ¿cierto? Decimos, pero ¿cómo así que el lavado de manos va a salvar vidas? Pues créanme que es así y no debemos subestimarlas, sino al contrario, empoderarnos de ellas para, para protegernos y proteger a los demás. La doctora Yolima Méndez decía las recomendaciones enfocadas al paciente con cáncer. Yo quiero en esta primera parte hacerles ese llamado y es que aquí todos somos susceptibles, entonces aquí somos todos contra un virus, es decir, pacientes con enfermedades crónicas, sin enfermedades crónicas, con condiciones como el cáncer o como otras que hemos visto dentro de las comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, problemas cardíacos, enfermedades pulmonares de base. Creo que hemos escuchado mucho ese símil con la guerra y no me gusta hablar con conceptos bélicos, pero sin duda aquí somos absolutamente todos contra un virus. No es como en las guerras o en las batallas que somos nosotros contra nosotros mismos. Aquí por eso ese llamado constante de las autoridades y que, por ejemplo, anoche nos llegaba al corazón el director de la Organización Mundial de la Salud diciendo, ¿por qué nos cuesta tanto entender que es un tema de solidaridad? Que debemos trabajar todos en equipo, que debemos colaborar y coordinar en esas medidas para poder controlar la propagación y la transmisión de este nuevo coronavirus. Así que todos somos susceptibles, todos podemos infectarnos y es muy distinto infectarse a tener una complicación y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Como les decía en la introducción, esta es una situación nueva que nos ha sorprendido a todos, para la cual definitivamente nos hemos dado cuenta que el mundo no estaba preparado y que nos representa un aprendizaje continuo. Ustedes han visto cómo día a día, semana a semana se va generando nuevo conocimiento y conocimiento que muchas veces contradice o tumba lo que veníamos diciendo 1 o 2 semanas antes. Y creo que es importante entender eso porque así funciona la ciencia. Hay muchas incertidumbres, hay muchas preguntas por responder y si tenemos claro eso, no vamos a permitir que la pseudociencia, que los mitos, que muchas personas malintencionadas llenen ese vacío que todavía no ha podido llenar la ciencia con información falsa e incluso en la que buscan obtener dinero, ganancia secundaria, aumentar el miedo o causar un mayor daño. Esto yo he venido entendiendo poco a poco con el paso de los días que es como un duelo, es como cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos el trabajo. Vienen unas etapas de negación, de rabia, hasta que por fin viene la aceptación. Entonces, cuando entendemos que esto es lo que hay, este virus probablemente llegó para quedarse y que no lo vamos a desaparecer ni en 2 ni en 3 días, y entendemos eso y entendemos que hay unas medidas que funcionan y las aceptamos y nos adaptamos a esta nueva realidad o a esta nueva normalidad, como muchos la han llamado, podemos seguir adelante, podemos pasar a la acción. Entonces, ese es uno de los llamados más importantes que les tengo hoy. Yo sé que queremos esas salidas mágicas, milagrosas, que nos digan ya, la otra semana ya podemos volver a nuestra vida normal y como la teníamos antes. Probablemente vamos a retomar muchas actividades, pero con acciones y situaciones nuevas que antes no usábamos el tapabocas, antes no teníamos que lavarnos la mano con tanta conciencia, antes no guardábamos esa distancia física que es tan compleja con los seres queridos, pero creo que es un esfuerzo que si logramos entenderlo, adaptarlo todos, va a ser la diferencia y ahí está el reto. Y otra de las invitaciones que les quiero dejar el día de hoy es a multiplicarlo, ¿de acuerdo? A veces esperamos que sean otros los que solucionen y aquí todos tenemos responsabilidad, ¿de acuerdo? Desde los gobernantes, en presidencia, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los pequeños territorios, pasando por las empresas, pasando por las instituciones de salud, los profesionales de la salud, hasta cada uno de nosotros. Entonces, cuando se habla de colaboración, es precisamente de ese engranaje tan complejo en el que cada uno pone ese granito de arena que al final nos va a permitir salvar muchas vidas. Sé que han escuchado este concepto que tengo resaltado aquí al final de aprender a vivir con el virus, pero a mí me gusta decir aprender a vivir sin el virus, ¿de acuerdo? No, la normalidad no es contagiarse, ¿de acuerdo? Yo sé que hay muchos que seguramente habrán escuchado o de pronto se les habrá escapado el concepto, la opinión de, pues ya que le dé al que le tenga que dar o que se muera el que se tenga que morir. Créanme que esto no es algo tan simple
ni tan sencillo, porque la decisión que yo tomo no solamente me afecta a mí, sino que afecta a otras personas, afecta a mis compañeros de trabajo, puede afectar a mis seres queridos en la casa con las personas que vivo. Entonces, esto no es tan simple. Ojalá pudiéramos dejar las cosas como al destino, al azar, o como decimos en medicina, a la historia, comportamiento natural de la enfermedad, pero no. Creo que como seres humanos tenemos muchas herramientas y esas herramientas son las que pueden marcar en este momento la diferencia. ¿Y cuáles son esas herramientas que tenemos frente a un virus? Tenemos múltiples, tenemos medicamentos, tenemos vacunas, y yo sé que han escuchado mucho sobre esto y la maravilla que nos representa la tecnología y que nos representan las redes sociales también se ha convertido en un arma de doble filo, porque es que un científico, yo los invito a que se imaginen cuánto tiempo se tarda desarrollando y probando que un medicamento es seguro, que sí funciona, que no va a poner un riesgo al paciente, que los efectos secundarios son menores y que es mayor el beneficio. Esto es un proceso riguroso y que tarda muchos años y resulta que estos procesos no se habían hecho visibles hasta ahora. Entonces creemos que de un día para otro vamos a tener como esa salida mágica y ese medicamento milagroso, y no es así. Hay muchas líneas de investigación, ustedes escuchan todos los días que hay científicos, centenas en todo el mundo, trabajando en diferentes medicamentos, probando que realmente ayuden a disminuir el contagio, ayuden a disminuir las complicaciones, también con el tema de las vacunas, pero esto es un proceso muy riguroso, porque si no se hace riguroso y se saltan algunos pasos que son fundamentales, pueden poner en mayor riesgo a la población. Entonces, mientras que tenemos a nuestro alcance esas medidas farmacológicas, lo que nos quedan son las medidas no farmacológicas, que son esas del autocuidado y de las cuales cada uno se hace responsable. Esto es una pregunta que quiero incluir aquí porque yo sé que muchos se lo cuestionan, es decir, ¿quién se agrava? ¿Por qué unos van a terminar en una UCI y otros no terminan en una UCI? No tenemos la respuesta todavía y es también muy importante entender que, como se nos decía al comienzo, una cosa es infectarse. Absolutamente todos somos vulnerables y todos somos susceptibles. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo con el cual nuestro cuerpo y nuestras defensas no habían tenido contacto. Entonces, si yo no conozco a ese enemigo, no sé cómo defenderme. Por eso todos somos susceptibles a infectarnos. Y solo algunos son susceptibles a agravarse y eso depende de muchos factores. Depende de factores propios del individuo que hemos visto, depende, por ejemplo, de su edad, depende de cómo esté su sistema de defensas, depende de factores, por ejemplo, nutricionales, depende del consumo de medicamentos, depende de variantes genéticas propias de cada uno. Por ejemplo, eso es algo que seguramente vamos a aprender más adelante, si hubo alguna variación en cuanto a los europeos, los asiáticos, los latinos. Y aquí aparece, por supuesto, el cáncer, que hemos visto que es una comorbilidad que se ha presentado en los pacientes que han presentado cuadro crítico y que infortunadamente han fallecido. Vemos que hasta el día de ayer, este es un pantallazo del Instituto Nacional de Salud, el registro que lleva de casos, del total de fallecidos, 153 pacientes han tenido como diagnóstico cáncer. Pero no es el único factor, ¿de acuerdo? No soy solo yo como individuo, también hay factores propios del virus. ¿Qué tan agresivo está siendo este virus? Y esas mutaciones que está presentando, ¿cómo hace que de pronto vayamos a tener más probabilidad de presentar casos graves? Y no solamente las personas que tengan esos factores de riesgo, sino incluso personas jóvenes o sin comorbilidad. Y hay otras condiciones determinadas del ambiente, por ejemplo, la contaminación ambiental y también factores relacionados con la atención en salud. Si una persona no recibe una adecuada atención en salud, así no tenga factores de riesgo, así el virus no sea muy agresivo, si no recibe una atención médica adecuada, pues obviamente va a tener una mayor probabilidad de presentar complicaciones. Entonces, esto es para que entendamos que es un proceso bastante complejo en el que influyen muchísimos factores. Hay unos que no podemos controlar, ¿de acuerdo? No podemos controlar la agresividad del virus, no podemos controlar ciertos factores del ambiente, e incluso no podemos controlar factores propios de nosotros, no podemos modificar nuestra edad ni podemos modificar nuestro género, pero sí podemos modificar nuestro estilo de vida. Entonces aquí el llamado muy importante a
a temas como seguir tomando los medicamentos de manera juiciosa, como los ha prescrito el médico, a llevar una vida saludable, eso quiere decir a dormir bien, a dejar el cigarrillo, a disminuir el consumo de alcohol. Ya se los mencionaba, dormir bien es otro alimento fundamental. Hacer ejercicio, mantenerse activo. Yo sé que las condiciones del aislamiento y la cuarentena nos imponen unos retos, pero yo siempre he dicho que tenemos dos opciones, o nos adaptamos o no nos adaptamos, y creo que debemos volvernos recursivos, sacar esa creatividad, ese ingenio que siempre nos ha caracterizado para buscar cómo podemos mantenernos activos y mantener esas rutinas dentro de nuestro hogar. La protección, entonces, es uno de esos factores que sí podemos modificar, ¿de acuerdo? Y que dependen en gran parte de nosotros. Y aquí es donde viene todo esto que les he estado repitiendo desde el comienzo, y es cómo hemos recibido una información tan diversa, a veces tan contradictoria. Vemos personas que salen a la calle con overoles, con guantes, con máscaras, otros con cosas caseras. Entonces, a veces nos distraemos en temas que no son tan importantes. Por ejemplo, yo acabo de salir del aire hablando sobre lo que ustedes seguramente ya escucharon de la ivermectina, y que están dando unos combos o unos kits para tratar a los pacientes cuando esto no tiene evidencia científica, y realmente es utilizar un recurso cuando necesitamos invertirlo en otras cosas que realmente se han mostrado eficacia. Eso aumenta el riesgo de enmascarar cuadros realmente severos. No hay una indicación realmente demostrada de que eso funcione. Entonces, a veces por estar pensando en que a veces esos overoles o unas máscaras, mejor dicho, como de la NASA, o que medicamentos que se pueden conseguir en una droguería son la salida, podemos descuidar y bajar la guardia con lo que es realmente importante. Entonces yo quiero que ustedes se lleven ese mensaje fundamental el día de hoy. Vamos a empezar con el tapabocas. Yo sé que es una de las medidas más polémicas. Al comienzo decíamos, por favor, es solamente para las personas con síntomas, para los profesionales de salud, para quienes están cuidando a los enfermos. Sin embargo, con el paso de los días, la evidencia científica nos demostró que este es un virus que muchas personas, es más, la mayoría, pueden tenerlo sin darse cuenta, que son los que llamamos los asintomáticos, personas que se sienten completamente bien, como usted y como yo en este momento, que no tienen ninguna manifestación, pero tienen el virus, lo están incubando y pueden transmitirlo. Entonces, cuando se descubre esta situación, es que se define que es necesario que todos usemos el tapabocas. ¿Por qué? Porque sabemos también que este es un virus que se transmite primero de persona a persona, es decir, cuando un infectado habla, tose, estornuda, canta, respira, puede botar pequeñas gotitas de secreciones respiratorias que a veces pueden ser imperceptibles, pero ahí está el virus, y ese virus puede caer directo a nosotros si no guardamos la distancia física adecuada, puede caer en superficies. Si yo estoy aquí en ese momento frente a este computador y tuviera el virus, pues al estar hablando es muy probable que todo el teclado del computador quede contaminado. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos y las personas que no saben que lo están transmitiendo, fue que se masificó el uso del tapabocas. Entonces, yo sé que para muchos causó mucho disgusto, como que primero no y luego que sí, pero pues así funciona la ciencia, y día a día se van adaptando las recomendaciones. En cuanto al tapabocas, es importante tener en cuenta unos aspectos básicos. El N95, que yo sé que han visto estas mascarillas que son un poco más gruesas, que tienen un aspecto como el que vemos ahí en la foto, en este momento se recomiendan única y exclusivamente para el personal de salud, ¿de acuerdo? Se llaman N95 porque filtran al menos el 95% de las partículas que hay en el aire. Entonces, los profesionales de la salud están expuestos a una cosa que ustedes también seguramente han escuchado, que son los aerosoles. Cuando se intuba a un paciente, cuando se hacen ciertos procedimientos, se generan aún más gotitas de esas respiratorias que, por ser tan pequeñas, quedan, digamos que, flotando en el aire. Entonces, ellos, además de proteger a los demás de lo que están botando por su vía respiratoria, es decir, por su nariz y por su boca, deben protegerse también de lo que respiran.
Entonces, ese es un aspecto clave y aquí quiero hacer un paréntesis porque esta semana también causó mucho revuelo un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud en el que admite que es muy probable que también haya transmisión por aerosoles. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente por ese contacto directo con una persona que tenga el virus, sino que si yo estoy hablando en este recinto cerrado en este momento y tengo el virus, esas goticas que están saliendo de mi vía respiratoria pueden permanecer en el ambiente dependiendo de la ventilación durante varios minutos e incluso durante horas. Entonces es muy probable que en los próximos días vengan recomendaciones sobre los espacios cerrados con poca o mala ventilación. Sin embargo, creo que también han escuchado hablar durante todos estos días sobre las 3C del contagio del coronavirus, y es que cada uno debe aprender a identificar y a evitar espacios, lugares y situaciones que pueden aumentar el riesgo de contagio. Entonces, un lugar que sea cerrado, que sea concurrido, es decir, donde hay mucha gente, y fuera de eso no se pueda mantener la distancia física al menos de 1 metro, hay un alto riesgo de contagio. Entonces, cada uno al llegar a un lugar, si es extremadamente necesario que deba salir, debe evaluar esas 3C. Y fuera de eso, si tenemos un contacto prolongado con otra persona, que también lo han escuchado, más de 15 minutos, pues todas estas probabilidades se van sumando. Entonces, basado en el tema de los aerosoles, es que se recomienda que el tapabocas N95 sea para los profesionales de la salud. El tapabocas quirúrgico, aquí ya entramos a los que vamos y se recomendarían para el uso de todos nosotros, incluidas las personas que tienen un diagnóstico de cáncer. Este tapabocas quirúrgico tiene varias características y es que es desechable, quiere decir que después de un uso de una jornada, está recomendado que, por ejemplo, si yo salgo en la mañana, vengo al trabajo, estoy todo el día aquí en el trabajo, puedo utilizarlo de manera continua a menos que el tapabocas esté húmedo, visiblemente sucio o roto. ¿De acuerdo? En cualquiera de esas 3 situaciones es necesario botarlo. Importante saber que tiene un derecho, que tiene un revés. La mayoría de ustedes sé que los conocen. Este tapabocas quirúrgico convencional trae una superficie que suele ser azul, en algunos es blanca. Es importante que la miren con detalle porque la parte azul es la parte externa, la parte que va hacia afuera. ¿Por qué? Porque es impermeable e impide que las partículas que están en el ambiente pasen hacia mí. Entonces, eso es importante de recordar. La parte de algodón o más suave va hacia adentro y es hacia adentro, hacia la cara. Y es precisamente para permitir que las secreciones que estoy emitiendo en mi vía respiratoria se absorban de manera adecuada. Esto es supremamente importante y si se fijan en la foto que está en la presentación, los pliegues deben ir hacia abajo. Entonces, esto es un proceso que, entre comillas, como decimos coloquialmente, tiene su ciencia y no aprendemos a usarlo de un día para otro, pero definitivamente si tenemos el interés, si nos empoderamos y sabemos que estamos frente a una herramienta importante de protección, poco a poco la vamos incorporando y poco a poco también vamos educando, digámoslo así, a las personas que están a nuestro alrededor. Recuerden siempre, también seguro lo han escuchado, que se deben manipular por los elásticos. El tapabocas no se toca, por favor. Y finalmente les quiero hablar de los de tela, que yo sé que también los han visto. Aquí digamos que no hay mucha investigación sobre el tema, se han hecho algunas pruebas con ciertos materiales y en términos generales se ha visto que las que son más tupidas, digámoslo así, como las franelas, el algodón que se utiliza para las camisetas, por eso ustedes ven que muchos tutoriales de entidades oficiales como el CDC de los Estados Unidos o incluso el Ministerio de Salud han sacado guías y lineamientos que nos muestran que podemos usar esas camisetas viejas para realizar o fabricar los tapabocas, también las fundas de las almohadas. No sé si han escuchado el concepto del número de hilos que traen las fundas, pero realmente es difícil encontrar unas que sean muy tupidas y una forma sencilla que nos han recomendado quienes están investigando en el tema es que usted coge la tela que quiera usar para fabricar su propio tapabocas y la pone frente a una luz.
Si esa luz atraviesa y deja ver mucho tejido, mucho de sus fibras, como lo porosa que es, probablemente no es la más indicada. Entre más denso el tejido, pues mucho mejor. Y por eso, una de las más recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, básicamente, más allá del material, que ojalá sea franela, es que ese tapabocas de tela tenga al menos 3 capas para garantizar que haya una mayor protección y una mayor filtración. Entonces yo los invito a buscar los diferentes guías o lineamientos si quieren, si desean fabricarlo. Entonces, por ejemplo, una capa puede ser de franela, otra capa puede ser de franela y en la mitad se puede utilizar, por ejemplo, un filtro de los que se usan en las cafeteras. Entonces, digamos que hay muchas opciones, siempre y cuando tenga más de 3 capas y se dé un uso adecuado, igual que el tapabocas quirúrgico convencional, nos pueden ofrecer protección. Es mucho mejor hacer, por ejemplo, un doblez de una pañoleta a usarla en una sola capa. Lo mismo pasa con la bufanda. Es preferible hacer varios dobleces, usar unos elásticos que se pueden poner en los extremos, a los lados. Si quieren, yo después les comparto un video que hice sobre el tema. Es muy, muy sencillo. No se necesita tijeras, no se necesita máquina de coser y puede ofrecer protección, pero sin duda, siempre y cuando tengan acceso, lo ideal sería el tapabocas quirúrgico porque lo podemos desechar. Entonces, ¿cómo se utiliza el Aquí, bueno, les resalté el tema de humedad. El tapabocas de tela también debe cambiarse una vez que esté húmedo, visiblemente roto o que tenga alguna imperfección, es decir, algún sitio por donde se pueda filtrar las secreciones. Es importante lavarlos con agua y con jabón después de su uso. Puede ser a mano o puede ser en la lavadora. Igualmente se debe manipular siempre por las tiras de los lados o por los elásticos. Aquí les traje esta primera guía, es del CDC de los Estados Unidos. Esta otra es del Ministerio de Salud, que también los pueden buscar y traen todas las medidas y el paso a paso de cuál es la recomendación para su fabricación. Se cometen muchos errores a la hora de usar el tapabocas y creo que los vemos frecuentemente. Yo sé que las personas diagnosticadas con cáncer están mucho más habituadas o acostumbradas a usar el tapabocas precisamente por su condición y sabemos que el frente no se toca porque si el frente es el que está en contacto con las partículas de otras personas y del medio ambiente y posiblemente con esos aerosoles que quedan y que podrían contener el virus, pues obviamente es una zona contaminada. Usted lo toca con sus manos y luego sin querer, como el tapabocas molesta, se toca la cara, se toca los ojos y ahí tenemos una vía de entrada. Recuerden que hasta ahora sabemos que el virus puede entrar por los ojos, la nariz o la boca. Ponérselo debajo del cuello, esto también es un error gravísimo. Ponerla, aquí dicen de sombrero, pero pues hace referencia definitivamente que no esté cubriendo lo que debe cubrir, que es la nariz, la boca y el mentón. Taparse solo la boca es supremamente frecuente. La gente dice, es que me ahoga, es que me empaña las gafas. Entonces, en este proceso creo que también es muy importante que cada uno encuentre el que se adapta al tamaño de su cara, que es cómodo y algo fundamental, por supuesto, que lo deje respirar. Y ahí les hago un paréntesis. El tapabocas, en términos generales, no se aconseja en niños menores de 2 años, en personas que tengan algún tipo de discapacidad, que por sí solos no se puedan quitar el tapabocas, porque frente a algún problema de restricción para respirar podría haber inconvenientes. Tocarse la cara definitivamente es uno de esos hábitos, y ustedes han escuchado muchas cifras de cuántas veces nos llevamos las manos a la cara por hora, entonces un poco más conscientes, y creo que tener el tapabocas puesto nos ayuda a ser un poco más conscientes de ese hábito que poco a poco podemos ir cambiando. No cambiarla ni limpiarla, el desechable, como les decía, es desechable. Si yo la usé hoy durante toda mi jornada y estuvo sin problema, así ustedes no perciban que esté húmeda, que no esté sucia, ya debemos cambiarla. No se debe lavar, que he escuchado que algunas personas dicen, no, yo lo lavo, yo lo cambio, o yo le pongo alcohol en aerosol, lo rocío y lo dejo secando y al otro día lo uso. No, un tapabocas húmedo pierde su capacidad de filtración.
obviamente es hora de decir que no se comparte, que no se quita para hablar. También lo vemos con mucha frecuencia personas, por ejemplo, que van a tomar el teléfono y lo que hacen es quitárselo. Precisamente es para protegernos cuando hablamos, entonces si lo quitan, pues estamos perdiendo protección. Tampoco se quita para toser o para estornudar, y mucho menos pues para entrar a un establecimiento o un contacto cercano con otra persona. Aquí es para recordarles cómo se debe usar de manera adecuada. Recuerden, desde la nariz hasta el mentón no se debe tocar, pero en este proceso de aprendizaje, si en algún momento por error lo llegan a tocar, hay que lavarse las manos, tanto antes de ponerlo como al quitarlo, o si en algún momento por equivocación o de manera inconsciente lo llegan a tocar, es importante ir a lavarse las manos, recuerden, por el riesgo de contaminación. Muy importante, por ejemplo, a la hora del almuerzo, que las personas se lo quitan, y también lo vemos con mucha frecuencia, el tapabocas no se debe dejar sobre las superficies. ¿Por qué? Porque se puede contaminar o puede contaminar. Entonces imaginen que la mesa donde ustedes llegan a comer, otra persona ya dejó su tapabocas ahí encima, entonces ya dejó contaminación, y si usted pone el suyo ahí encima, pues lo contamina o puede dejar secreciones de su vía respiratoria. Entonces, a la hora del almuerzo es muy importante guardarlo en una bolsita plástica, pero no ponerlo tal cual sobre la mesa. Igual el tapabocas de tela, a la hora de lavarlo, si por ejemplo llegan tarde a su casa y no lo pueden lavar inmediatamente, la recomendación es que lo mantengan en la bolsa hasta el momento en que se va a lavar. En cuanto a cómo desechar el tapabocas quirúrgico convencional, nuevamente se debe retirar por los elásticos, y si desean doblarlo, que quede la parte de afuera hacia adentro, es decir, voy a doblarlo y que la parte azul quede hacia adentro, e inmediatamente, si se puede, en una bolsita, y se desecha. Algunos recomiendan que se rompa si está intacto, precisamente porque no faltan los malintencionados, y hemos visto algunas denuncias de personas que están, entre comillas, reciclando y pues aumentando y poniendo en peligro a la población. También sé que seguramente a muchos les han llegado mensajes muchísimos sobre los peligros de usar el tapabocas, que dice que causa hipoxia, que una persona murió en Japón mientras que hacía ejercicio al llevar el tapabocas. Quiero darles un parte de tranquilidad. Los médicos y los cirujanos llevan usando tapabocas toda la vida. Está demostrado, esto no es un cierre hermético que no permita el intercambio de aire. Puede producir de pronto irritaciones en la piel, puede producir molestias en las orejas por los elásticos. Entonces, por eso la idea es que cada uno pueda encontrar el que le funcione mejor. Y en ese uso y en esa conciencia que vamos haciendo cada día que nos ponemos el tapabocas, es importante, así como ven en el dibujo que está en la diapositiva, que quede muy bien adherido a la cara. Piensen que cualquier huequito definitivamente puede ser la vía de entrada o la vía de salida de la contaminación. ¿Qué pasa con el tapabocas? El tapabocas funciona muy bien, nos protege, pero no es el salvavidas y no es la única sola medida. Entre más medidas nosotros sumemos, pues obviamente mayor protección vamos a tener. Entonces no podemos pretender que sea solamente el tapabocas el que nos funcione. Quiero preguntarle a la doctora Yolima si hacemos aquí una pausa para hablar de pronto algunas inquietudes sobre el tapabocas, o si continuamos. Sí, doctora, me gustaría hacer aquí un par de preguntas de los pacientes. Aquí una paciente nos pregunta sobre el material antifluido para elaborar los tapabocas. ¿Qué tan efectivo es? ¿Es recomendable o no? Se puede utilizar, pero igualmente teniendo en cuenta esa recomendación de las capas, que sean 3 capas. El tapabocas quirúrgico, el que estamos acostumbrados a ver, el que les mostré de la superficie azul y por dentro blanca, de algodón, tiene 3 capas. Lo que pasa es que digamos que por su producción, digamos que uno no se da cuenta, parece que fuera una sola, pero ahí hay 3 capas. Entonces, siempre y cuando usemos las 3, no pensemos porque sea antifluido, ya una sola capa va a ofrecer protección suficiente. Dice aquí otro paciente, ¿cuál es el tiempo recomendado de uso? Ya que después de un tiempo, especialmente si voy caminando, siento que no recibo suficiente oxígeno. Bueno, entonces aquí hay varios temas, y es
que esto es un tema de acostumbrarnos, ¿de acuerdo? Digamos que si estamos en la calle, si estamos en un lugar diferente a nuestra casa, si estamos en contacto con una persona de riesgo, debemos usarlo de manera adecuada. Sé que puede ser muy difícil y si es un tapabocas, digamos, de manufactura casera, la idea es encontrar ese que permita respirar sin restricciones. Eso es fundamental y que sea cómodo, pero al mismo tiempo que sea seguro. En cuanto a la actividad física, la recomendación es que se haga con el tapabocas. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que mientras que estamos trotando, mientras que estamos en bicicleta, respiramos con mucho mayor intensidad, respiramos más fuerte y resulta que al respirar más fuerte, esas partículas sumadas a las turbulencias del aire pueden hacer que los aerosoles, y si es una persona con el virus, lleguen más lejos. Se sabe que una persona corriendo, esos aerosoles pueden llegar hasta 10 metros, es decir, que esa es la distancia que hay que conservar, y cuando una persona va en bicicleta sin tapabocas, esos aerosoles pueden dispersar hasta 20 metros. Gracias, doctora Fernanda. Yo creo que continuamos y las demás preguntas creo que usted las va a ir respondiendo a medida que avance con su presentación, entonces la interrumpo más adelantico. Vale, perfecto. Entonces, como les decía, no es una sola medida, ¿de acuerdo? Además del tapabocas, es muy importante el lavado de manos. El lavado de manos, llevamos décadas insistiendo en la importancia de hacerlo de manera adecuada, pero sin duda no lo estábamos haciendo y este es uno de los grandes aprendizajes que nos debe dejar esta pandemia, que tiene una técnica que debe ser al menos 20 segundos, mientras que usted se lava las manos, esos 20 segundos equivalen a cantar la canción del cumpleaños, del Happy Birthday, o a rezar un Padre Nuestro. Entonces debe incluir todos los pliegues, debe incluir las uñas, debe incluir el pulgar, el dorso de las manos, y que un buen lavado con agua y con jabón se debe complementar con un muy buen secado. ¿De acuerdo? No tocar la cara es un aspecto fundamental, como yo se los mencionaba. Usted puede tener el virus en sus manos, pero si usted no lo lleva a los ojos, a la nariz o a la boca, pues el virus no tiene puerta de entrada porque el virus ni penetra la piel, ni salta, ni va a ir volando de su mano, digámoslo así, hacia la vía respiratoria. La distancia física, que ustedes lo han escuchado más como el distanciamiento social, yo prefiero decirle distancia física porque creo que una de las ventajas de la tecnología es que hoy nos permite mantener ese contacto social, ¿de acuerdo? Podemos llamar, podemos enviar mensajes a nuestros seres queridos, podemos hacer videoconferencias, pero sin duda en este momento un acto de amor por los seres que están a nuestro lado, que son importantes, es más que abrazarlos, más que estrechar su mano, más que darles un beso, es mantener la distancia, porque así los estamos protegiendo. Entonces es necesario que entendamos eso, esa distancia física es fundamental y más cuando salimos por extrema necesidad a hacer alguna diligencia en un banco, en un hospital, en la misma calle, aunque como ya se los decía, recuerden que los espacios cerrados concurridos y donde se mantiene ese contacto cercano es donde hay mayor probabilidad de contagio y esas son las 13 de las que han escuchado hablar. De las 3, la más peligrosa sin duda es el espacio cerrado. Entonces también una invitación para que nuestras casas las mantengamos bien ventiladas, con normas de higiene diario para evitar que se acumulen estos aerosoles de los que estamos aprendiendo y estoy segura que en los próximos días vamos a tener nuevas recomendaciones. La careta. Aquí hay un aspecto fundamental y es que aunque en la transmisión a través de los ojos no está tan clara como a través de la vía respiratoria, sí hay algunas descripciones que sugieren que esto puede pasar. Entonces, personas que tienen contacto con público y en este caso especial de los pacientes con diagnóstico de cáncer debido a la vulnerabilidad de su sistema inmune, no solo por la enfermedad, sino por el tratamiento, yo sí aconsejo que las usen, o si no es la careta, pueden ser las gafas, pero entonces esto también teniendo en cuenta que se debe desinfectar al llegar a la casa, que no se debe tocar, y en el caso, por ejemplo, de los niños, en los que puede ser difícil el uso del tapabocas, se aconseja también el uso de la careta, pero que ojalá vaya un poco más abajo de la barbilla y que cubra muy bien a los lados los ojos para evitar el riesgo. Y el paciente que está en capacidad de manejarla debe complementar la careta o las gafas
junto al tapabocas. Digamos que la careta no desplaza el tapabocas y eso es muy importante. Lo que les decía, si el tapabocas no tiene una buena adherencia a la cara y no está lo más pegado a la cara, pues entonces piensen lo que pasa con la careta. Igual esas secreciones quedan muy fácil en el medio ambiente y pueden contaminar a otros o usted puede contaminar. Entonces, sí está recomendada y aumenta la protección cuando se suma al tapabocas. Los geles. Esta es otra herramienta importante, pero quiero que recuerden y les quede supremamente claro que nada, absolutamente nada, reemplaza el buen lavado de las manos. Pero sabemos que, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público, nos bajamos, vamos a hacer una diligencia de pronto a, a una oficina, no tenemos un lavamanos cerca. En ese caso, el gel es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos tocando superficies que son compartidas y que probablemente otras personas han tocado y no sabemos qué tan juiciosos son con las medidas de higiene. Entonces, después del transporte público, que se tocan barandas, se tocan puertas, se tocan manijas, una muy importante recomendación es que carguen el gel. Y, ojo, no es cualquier gel, fíjense bien dónde lo compran, lean las etiquetas, porque parece que también los están adulterando y sabemos que el alcohol metílico puede ser tóxico a través de la piel, entonces como es más barato de uso industrial, pueden adulterar, entonces tener mucho cuidado que sea alcohol isopropílico, el alcohol antiséptico y que tenga una concentración del 60% para que realmente logre, digamos que matar esos gérmenes que están en las superficies de las manos. El gel se usa con la misma técnica que se lava las manos y esto es muy importante porque a veces vemos que las personas se ponen el gel, se frotan y listo. No, hay que hacer la misma técnica de lavado de las manos, es decir, en los pliegues, las puntas de los dedos, el pulgar, debajo de las uñas, hasta que se seque. Ahí podemos garantizar que hemos cubierto la mayor superficie de las manos y hemos brindado protección. Y como les digo ahí, es temporal. Una vez usted tenga posibilidad de llegar a lavarse las manos, por favor, porque seguramente ya muchos lo han experimentado, y es que puede, al usarse muy seguido, capa sobre capa, empezar a generar residuos en las manos. Con el alcohol, yo aquí quiero dejarles un mensaje importante y es que hemos visto que en muchos lugares, por ejemplo, están rociando como en aerosoles, como fumigando con alcohol y con otros desinfectantes y está demostrado que estas estrategias no funcionan. Para uno desinfectar, primero debe limpiar, ¿de acuerdo? Entonces, la secuencia es limpiar y luego desinfectar. Si yo llego a limpiar esta mesa que tengo aquí al frente, lo hago primero con agua y con jabón, garantizo que he quitado toda la suciedad y luego sí desinfecto. ¿Por qué nos sirven estas fumigaciones que vemos masivas en los andenes, en las casas, en algunos carros? Porque la suciedad, la mugre, inactiva los desinfectantes. Entonces, digamos que esa platica se perdió. No debemos a veces creer con la falsa sensación de que vamos a tener mayor protección y que nos fumiguen. Incluso está demostrado que esto depende de la dosis, de la cantidad, del tiempo de exposición de la superficie. Y si una persona, por ejemplo, le rocían su tapabocas, ya se los dije, un tapabocas húmedo es un tapabocas que ha perdido su capacidad de filtrar. Entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, rociar el tapabocas con alcohol o con otros desinfectantes o rociarse también la ropa es un error. Y yo sé que al comienzo se vieron muchas imágenes de esto, de las personas que prácticamente, entre comillas, como que se bañaban con estos aerosoles para tratar de desinfectar. Pero realmente lo más importante, como les he venido diciendo desde el comienzo, es el tema del tapabocas y del lavado de las manos. Entonces, primero hay que limpiar y luego hay que desinfectar, ¿de acuerdo? A la hora de desinfectar, ya saben que se ha recomendado de manera masiva el hipoclorito, pero quiero también aquí hacerles el llamado y es que
hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Vuelve y juega. Por creer que vamos a quedar mucho mejor o que se va a reforzar el poder de desinfección, se mezclan estas sustancias con detergentes o con otros desinfectantes y esto produce reacciones químicas que pueden llegar a ser muy peligrosas, tóxicas para la vía respiratoria, para la piel. Entonces, tener mucho cuidado. Se debe manipular siguiendo las instrucciones de la etiqueta o haciendo diluciones que ustedes también han visto que han recomendado en diferentes lugares, instituciones. En internet también van a encontrar mucha información. Yo les recomiendo que sean las de organizaciones e instituciones relacionadas con salud. El ministerio también tiene un protocolo y las diluciones varían mucho dependiendo de la superficie que se vaya a desinfectar, ¿de acuerdo? No es lo mismo desinfectar el piso que desinfectar las manijas. Hay que tener en cuenta que es corrosivo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las diluciones más sencillas. Recuerden que el cloro se debe manipular con guantes, que se debe mezclar en recipientes, ojalá plásticos, que la dilución que usted prepare para el día de hoy, por ejemplo, para limpiar las mesas, las superficies de la cocina, de los baños, si le sobra, eso no se guarda para utilizarlo al otro día porque se inactiva. Al cloro lo inactiva la luz. Entonces, uno debe preparar la dilución que va a usar ese día y lo que sobre se desecha de manera adecuada. ¿Cuál es esa recomendación? Ustedes ven que el hipoclorito, la mayoría de las presentaciones viene al 5%, entonces para preparar 1 litro, lo que se aconseja es cojan 1 litro, si lo pueden medir en una jarrita o con una botella que tengan de otra cosa que marque 1 litro, lo depositan en el recipiente donde van a diluir, le sacan 4 cucharadas de agua y las reemplazan por 4 cucharadas de cloro que equivalen a 40 centímetros y que nos daría una dilución adecuada para desinfectar superficies, ¿de acuerdo? Ya si quieren desinfectar otro tipo de superficies, es importante entender muy bien las diluciones, porque poner muy poquito pues no va a funcionar y poner mucho los expone a efectos tóxicos. Entonces, hablemos, por ejemplo, del mesón de la cocina. Se lava con agua y jabón, como les decía, para retirar la mugre, y enseguida se debe limpiar con la dilución de hipoclorito, con un trapo distinto. Ojalá pasarlo en una sola dirección. Si usted viene de izquierda a derecha, pasa el trapo y no vuelve y lo repasa, sino que sigue mucho más abajo. Se deja actuar más o menos durante unos 5 a 10 minutos y finalmente se puede repasar con un trapo limpio y húmedo. Yo sé que han escuchado de otras recomendaciones, como los zapatos, como la ducha. Digamos que en términos generales no están estandarizadas, pero en el caso de pacientes con diagnóstico de cáncer, que son considerados vulnerables para presentar complicaciones, yo sí aconsejaría generar estos espacios más limpios. Entonces se pueden dejar los zapatos a la entrada, dejar unos zapatos para que sean de uso exclusivo dentro de la casa y una ducha rápida. Digamos que no siempre es necesario lavar el pelo, porque digamos que el virus no hace un nido en el pelo, pero lo que les digo, esto es simplemente para generar unos espacios mucho más limpios dentro de la casa, pero teniendo en cuenta que lo más importante sigue siendo el lavado de manos, la distancia física y el uso del tapabocas. Los guantes no son necesarios. Yo sé que también han visto mucha información y vemos muchas personas, pero está más que confirmado que deben reservarse únicamente para los profesionales de la salud, ¿de acuerdo? Generan una falsa sensación de seguridad y es una segunda piel. La gente se olvida de lavarse las manos, que es lo más importante, y resulta que con los guantes lo que pueden hacer es llevarse la contaminación de un lugar a otro e incluso con los guantes tocarse la cara y producir contaminación. Así quiero terminar, quiero insistirles en que por sencillas que parezcan estas medidas, salvan vidas de verdad y no nos dejemos distraer, porque entonces nos ofrecen unas máscaras como de la NASA, nos ofrecen el producto traído de no sé dónde, que el ozono para no sé qué. No, es más sencillo y a veces eso nos cuesta entenderlo. Entonces, lavado de manos, distancia social, uso adecuado de tapabocas y algo muy importante en el momento que estamos enfrentando y en los días que vienen es que si usted no tiene que salir, por favor no salga, no espere que el gobierno tome la decisión, no espere que le pongan un policía al lado. Creo que es entender el riesgo que estamos enfrentando y que sería muy triste que una vida se pierda porque no hay un recurso de una unidad de cuidado intensivo o de profesionales de la salud. Creo que no debemos dejar esto al azar, sino que debemos actuar.
Doctora Fernanda, muchísimas gracias. Muy importantes todas esas recomendaciones. Tenemos aquí algunas preguntas que nos hacen los pacientes. Una, por ejemplo, sobre el overol, que creo que usted lo mencionó al comienzo. Y nos pregunta aquí una mamá de un niño con cáncer, si lo tengo que llevar a la cita médica y tengo que usar el transporte público, ¿es recomendable que use este overol? Sin embargo, tengo duda porque a la clínica no me dejan entrar el niño con el overol. ¿Qué debería hacer? No es necesario, ¿de acuerdo? El overol se ha demostrado que hace parte de las herramientas que usan los profesionales de la salud que están en primera línea en contacto con pacientes contaminados y que siguen unos protocolos estrictos para ponerse todas estas herramientas y también para quitarlas, porque esto requiere ser manipulado de una manera muy especial para no aumentar la contaminación. Como les decía, el virus no vive en nuestra ropa, el virus no vive en nuestro pelo, el virus sabemos que está en la vía respiratoria de una persona infectada y que estamos aprendiendo que parece que también queda en espacios cerrados donde ha habido una persona que habla, tose o estornuda. Entonces, no es necesario, no gastemos recursos de pronto innecesarios. Más importante que eso, y si te da esa sensación de llegar más segura a la casa, entonces después de estar en la calle, cambiar esa ropa que llevaron a la calle. Esa ropa se pone a lavar con el resto de la ropa, no es necesario lavar la parte, se puede lavar toda la ropa en conjunto. Recuerden que el jabón mata, destruye al virus, entonces no es necesario separarla, se puede lavar toda y poner una nueva ropa y tener de pronto ropa que se use solamente dentro de la casa. Gracias, doctora Fernanda. William nos pregunta, ¿cómo limpiar correctamente el celular, el computador y la tableta? Bueno, hay productos especiales diseñados para la limpieza y desinfección de estos dispositivos, pero si no los tenemos al alcance, digamos que una opción puede ser el alcohol, pero ojo, el alcohol no se pone directamente con el aerosol sobre el celular, sino que primero se moja un pañito y con ese pañito se limpia el celular o se limpia la tablet. Lo ideal, como les digo, sería tener productos especialmente diseñados para no deteriorar estos dispositivos, pero el alcohol es una opción usado, como les digo, con el pañito y no aplicado directamente. Gracias, doctora Fernanda. Nos preguntan aquí también una paciente, mis defensas están muy bajas, pero yo debo ir al hospital, por ejemplo, a tomarme laboratorios, a mis exámenes, en fin. ¿Cómo debería protegerme para ir al hospital y cuando regreso a mi casa? Es decir, ¿estos pacientes deben bañarse cuando regresan del hospital o no es necesario bañarse? ¿Qué recomendaciones especiales podríamos darle a esta paciente? Claro, es muy importante no solamente en este caso las medidas que tome ella individual, la persona que la acompañe, sino también los protocolos que estén usando los hospitales. Sabemos que para muchos de estos pacientes es mucho más seguro que envíen a alguien del hospital a tomar las muestras hasta la casa de los pacientes que poner al paciente a exponerse a todo lo que implica el transporte público o llegar al hospital a hacer esto. Entonces es muy importante como por un lado, esa presión para que faciliten los procesos de los pacientes y dos, si es extremadamente necesario, porque definitivamente los tratamientos no se pueden interrumpir, importante, un tapabocas bien adaptado, ¿de acuerdo? Las gafas o la careta y simplemente puede llevar la ropa que usa cotidianamente, los zapatos que usa cotidianamente, no necesita guantes, estar el menor tiempo posible, si la tienen en espera, que sea en un sitio donde no esté en contacto cercano con otras personas, y al llegar a la casa igualmente. Entonces desechamos el tapabocas o lo lavamos si es de tela, se cambian los zapatos, se cambia la ropa y si desea puede hacer el baño, ¿de acuerdo? Como les decía, esto es simplemente para sentir que se generan estos espacios mucho más limpios dentro de la casa y sin duda cuando hay una baja de defensas el riesgo es mucho mayor. Entonces está bien, pero sin que caigamos en extremos, ¿de acuerdo? Es decir, no se necesita un producto especial, no se necesita un jabón especial, no se necesita una ropa especial. Es un poco más de conciencia sobre ese adecuado uso del tapabocas, el lavado de las manos, tener presente que si toca una superficie no se va a llevar las manos a la cara, no se va a tocar el tapabocas. Entonces esto es un proceso que vamos adaptando y que vamos aprendiendo poco a poco, sin duda. Doctora, los cuidadores también se preocupan porque de repente muchos tienen que salir a trabajar o tienen que salir a comprar alimentos, pero tienen en casa a un paciente con cáncer que deben cuidar. Estos cuidadores cuando salen de casa y regresan
Antes de acercarse al paciente, ¿deberían también bañarse o es suficiente con lavarse las manos? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los cuidadores para que estén también más tranquilos? Igualmente, en este caso, la recomendación cuando estamos con un paciente vulnerable, sin duda, es usar el tapabocas de manera adecuada, eso es fundamental, lavado de manos adecuado, suficiente, y digamos que ir al supermercado no implica un contacto prolongado, no implica una zona de mayor riesgo. Entonces, digamos que uno empieza a balancear, a veces bajar a recoger o salir a recoger un domicilio tampoco aumenta el riesgo, entonces no es esa ropa con la que salí 10, 15 minutos, media hora. Otra cosa es el que está trabajando por fuera todo el día y llega a su casa. Digamos que en estos casos sí se recomienda que hagan el cambio completo de la ropa, que hagan el baño, pero si es algo rápido en una zona donde no tenemos estas 3C, considero que no es necesario, pero vuelve y juega. Si les da una mayor sensación de seguridad, pueden hacerlo. Tampoco está mal, sin que descuidemos lo más importante, que es el tapabocas y el lavado de las manos. Doctora Fernanda, pues muchísimas gracias. Creo que teníamos muchas más inquietudes, pero han sido resueltas con su presentación. Teníamos preguntas sobre los guantes, si usarlos o no usarlos, porque ese ha sido un tema bastante polémico, pero ya nos quedó claro que no es recomendable, que no se necesita, que es mejor lavarnos las manitos todo el tiempo. Entonces, doctora Fernanda, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sus explicaciones fueron muy claras, como siempre, y sé que los pacientes hoy están más informados. A todos ustedes, muchas gracias. No bajar la guardia. A veces creemos que podemos necesitar como medidas extra, pero como les decía desde el comienzo, todos somos susceptibles, todos somos vulnerables. Las medidas aplican para todo. Por supuesto, los pacientes que tienen una vulnerabilidad en su sistema de defensas, como en el caso del cáncer, deben extremar estas medidas. Y se los digo de corazón, si no tienen que salir, no salgan. Pero por supuesto hay situaciones que nos obligan, necesitamos que continúen con sus tratamientos. En estos casos hay que hacerlo teniendo en cuenta estas medidas básicas sin caer en excesos o de pronto llegar a obsesionarse con el tema. Debemos aprenderlas e incorporarlas en nuestro día a día. Claro que sí, doctora Fernanda, un abrazo, un feliz resto de día y le aprovecho para invitarle a usted y a todas las personas que están conectadas con nosotros a nuestro cuarto congreso para pacientes con diagnósticos hemato-oncológicos que se llevará a cabo el miércoles 29 de julio a las 8 de la mañana, también por modalidad virtual. Allí vamos a hablar sobre la importancia de actualizarnos en torno a los últimos tratamientos para la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple. No dejen de asistir porque este evento se hace solamente cada 2 años y es el único espacio en el que los pacientes con estos diagnósticos tienen la oportunidad de conocer lo nuevo y los estudios clínicos que se desarrollan en los grandes centros de investigación del mundo en torno a estos tipos de cáncer. Entonces los esperamos sin falta. Para cualquier inquietud adicional o para cualquier pregunta adicional, recuerden visitar nuestra página web www.funleucemialinfoma.org o también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Funleucemia Funcolombiana de Leucemia y Linfoma o en Instagram como Funcolombiana. También en nuestro celular pueden comunicarse con nosotros y allí estamos todo el tiempo prestos a resolver sus dudas y sus inquietudes. Ahí lo encuentran en el chat de esta transmisión en vivo. Gracias por habernos acompañado y que tengan un feliz resto de tarde. Los dejo con un video muy importante que resume también algunas de estas recomendaciones. ¿Conoces las recomendaciones de autocuidado que debes tener como paciente con cáncer frente al COVID-19? Atento a estas indicaciones. Si presentas síntomas leves como tos, congestión nasal y estornudos, es necesario que lo consultes con tu médico tratante para recibir indicaciones, pero normalmente estos síntomas se pueden manejar en casa. No acudas al servicio de urgencias. Si además presentas fiebre y dificultad respiratoria, debes recibir atención médica domiciliaria para que te examinen y para que te tomen la prueba del COVID-19 en casa. El médico definirá para cada caso particular si debes acudir al centro de atención o si el manejo se continúa en casa, aun si la prueba sale positiva. Recuerda que solo una parte de las personas contagiadas desarrolla la enfermedad en forma grave. Debes hidratarte constantemente, quedarte en casa y lavarte las manos como mínimo cada 3 horas.
Una sola persona del hogar debe encargarse de tu cuidado, extremando las medidas de protección para evitar el contagio a otros miembros del grupo familiar. Sobre el uso adecuado del tapabocas. Recuerda, siempre debes manipular el tapabocas por las bandas elásticas. Debes cubrir nariz y boca hasta debajo del mentón. Una vez puesto el tapabocas, debes dejarlo quieto. No debes quitar y poner, no debes tocarlo, y si por error lo haces, debes lavarte las manos. No debes tocarte la cara, porque el virus puede estar en nuestras manos y entrar fácilmente por la mucosa de la boca o de los ojos. Debes cambiarlo cuando esté húmedo o sucio y desecharlo. Si necesitas retirarlo, pero aún está limpio, dóblalo con la cara exterior hacia adentro e introdúcelo dentro de la bolsa. No reutilices tapabocas desechables. Usa un tapabocas que te quede cómodo. Este será el más recomendable para ti.